Hola a todos. Hoy en ese episodio de Jamás tan Argentino vamos a profundizar un tema muy interesante, el tema de emigración, de mudarse de su país para buscar algo en otro país. Y hoy me siento como un perro con dos colas porque tengo Mm, conmigo una psicóloga que está enfocándose exactamente en esas cosas. Y gracias Antonella Orelloni por muy bien. aceptar mi invitación para charlar un poco sobre el tema. Muchas gracias por aceptar. Gracias a vos, Sam. Un placer que se hablen de estos temas. Creo que es un tema que por ahí, bueno, no se habla mucho, no se escucha. A mí me costó incluso cuando empecé a migrar y cuando me empecé a formar sobre esto e ir encontrando. Entonces, personas que se interesen y quieran abrir y quieran sentarse a hablar sobre la migración y el proceso psicológico que nos acompaña, me parece genial. Así que yo estoy agradecida por este espacio. Gracias. Bueno, contame un poco sobre vos porque ahora estás en Australia, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, soy argentina, me recibí de psicóloga hace 8 años. Empecé a ejercer, bueno, como psicóloga, un poco lo tradicional, en una clínica, también hacía trabajos de recursos humanos, estaba en la parte social también de mi ciudad, pero siempre quise viajar. Cuento esto un poquito rápido, pero también porque sé que es como un camino bastante similar en muchas personas de Argentina que emigran y que después, bueno, empiezan a replantearse cuando comienzan a trabajar la cuestión de emigrar. Tenía la posibilidad de hacer el pasaporte italiano, de poder tener lo que para nosotros es como el pasaporte al mundo, ¿no? Así que bueno, fui, viajé, hice el pasaporte, así que viví un par de meses en Italia y de ahí, bueno, decidí viajar a Australia. No como, o sea, hoy digo, no es algo definitivo, hace ya 3 años que estoy en Australia, pero bueno, pero sí, hoy decido estar fuera de Argentina, nunca le cierro las puertas. Bueno, y mi propio proceso migratorio por ahí me permitió también encontrarme con otras personas que estaban viviendo el mismo proceso, descubrir cómo quizás yo había desestimado un poco cómo nos moviliza, cómo nos toca diferentes cuestiones, nada, de nuestra vida, de nuestra historia, pero también nos hace generar nuevos recursos de adaptación, nos plantea nuevos conflictos también el hecho de la migración. Y me empecé a interesar un poco por mi propio proceso, pero también para empezar a acompañar a otras personas que llegaban a mí con cuestiones que estaban atravesadas por la migración. Así que bueno, un poco fue ese mi caminito para poder empezar también a especializarme en lo que es migración. Y gracias. Bueno, en mi caso también, yo soy alemán, pero vivo desde hace muchos años en Estados Unidos. Ujú. Eso fue una elección. Tenía un proyecto en Alemania, pero sueño americano fue algo que siempre tuve en mi cabeza. Ujú. Me interesa una cosa porque la primera vez que hablamos un poco, me explicaste algo muy interesante, que el proceso de inmigración en América Latina, bueno, depende de qué país sos, ¿no? Hablar sobre el proceso de una persona de Venezuela, Colombia y Argentina, Ujú. un poco diferente. Sí, tiene sus características. Sí, yo una de las primeras preguntas que hago cuando llega una persona a consulta es, bueno, ¿qué te motivó a migrar? Porque creo que esa pregunta por ahí dispara cómo esté llevando su proceso, ¿sí? Vos una vez vos me preguntabas si era por qué veía, ¿no? O si era, o qué diferencias había en que una persona migre por necesidad o un poco por deseo. Y para mí es mucho, o sea, marca mucho la diferencia o el camino migratorio que cada persona haga. Y un poco repensando esta pregunta en relación a las diferentes nacionalidades, sí veo que en América Latina hay un poco de diferencia en cuanto a esto, al motivo de por qué se migra. Un poco te contaba que lo que veía en la gran mayoría, siempre acabamos de hablar, ¿no? De mayoría, pero no, pero después cada experiencia y cada persona es un mundo y lo puede hacer por diferentes motivos, pero sí como en generalidades.
la gran mayoría de argentinos migra por una cuestión, yo creo que más ligada al deseo, ¿sí? Y no tanto a la necesidad. Si bien en el discurso a veces aparece un poco, bueno, ven, voy a buscar oportunidades de trabajo, voy a buscar una mejora, quiero salirme de acá por la inseguridad, porque que pareciera que hay algo de la necesidad, sí, pero en realidad, en general, la gran mayoría de personas argentinas que emigran, lo que voy encontrando, es que, bueno, no es que estaban tan mal en su país, sí, pero sí veían muchas posibilidades de mejora, de crecimiento, de búsqueda de experiencias. Entonces, bueno, se encara un poco diferente cuando es por ahí, ¿no? Cuando hay un deseo y cuando se sabe que se puede volver a un lugar seguro, a un lugar que, no sé, hay una familia, hay red, hay un trabajo, más allá de que las condiciones por ahí económicas o laborales no sean las mejores y en general es un motivo, ¿no? Como para que uno toma fuerzas para migrar. Pero bueno, te contaba un poco que también hay muchas personas que hoy lo que veo en la mayoría de mis pacientes o de personas que voy hablando es que viajan también con una visa. Hoy hay mucha oferta de lo que es visa Work and Holiday y que esa posibilidad que tienen que ver con negociaciones entre países. em, Y bueno, Argentina lo tiene, por ejemplo, con Australia, con Nueva Zelanda, con algunos lugares de Europa, bueno, incluso con Estados Unidos. Entonces, hay ciertos requisitos para que uno pueda obtener esa visa. Implica en la gran mayoría tener estudios universitarios avanzados o estudios terciarios avanzados. Em, bueno, a veces te solicitan una demostración de fondos también, poder rendir un examen de inglés. Entonces, que eso también hace que no todas las personas tengan la posibilidad por ahí de emigrar y decir, ok, si no funciona esto, me voy. No implica una organización, implica una planeación. Así por ahí no lo veo tanto, o es más diverso, por ahí en países como Venezuela, como Colombia, que son nacionalidades o personas de esas nacionalidades que me voy encontrando. Chile quizás también es un poco diferente y a veces lo veo bastante parecido a Argentina, Uruguay también, pero por ahí me encuentro con, bueno, personas de Venezuela que claramente hay una necesidad por ahí por la cuestión no sociopolítica, económica que están viviendo, que tiene que ver con por ahí más ligado a la necesidad. Y también a veces me encuentro con muchas personas de Colombia que emigran también por ahí. Encuentro mucho el motivo de poder ayudar a su familia y para ahí de buscar una mejora, pero también para sostener a su familia que está en Colombia. Así que bueno, es un poco diversa. Por ahí los motivos de cada uno, pero sí marca como una gran diferencia la cuestión de por qué migra, por deseo o por necesidad. Interesante. Y una cosa que para mí es muy interesante, estoy en contacto con muchos jóvenes en Argentina, Ujú, como cada argentino está haciendo terapia, ¿no? Es algo muy, muy mm. común. Y muchas veces escucho palabras como quiero cambiarme, quiero encontrarme, que es algo, me parece muy argentino eso, ¿no? Esa búsqueda. Esa búsqueda es interesante. Creo que no sé si me lo había puesto a pensar que es muy argentino, pero me gusta que otra persona que lo puede ver por ahí de afuera, ¿no? A la cultura, lo diga, porque puede ser que sea argentino. Sí, sí coincido y esto me di cuenta un poco viajando, si bien lo había escuchado, pero quizás no le había dado la importancia de la importancia que le damos en nuestra cultura a la salud mental y a la terapia. Eso sí creo y orgullosamente lo digo, es muy argentino. Em, Porque, bueno, por ahí encontrándome, incluso cuando alguien de otra nacionalidad me pregunta, bueno, de cuál es tu profesión, de qué trabajas, y hay como un silencio o bueno, te miro un poco cuando digo psicóloga, que no pasa en Argentina. Por ahí siempre en Argentina es como, ay, qué bueno, qué interesante, contame. Eh, y muy pocas personas, o realmente cuando tienen
como están pasando por un momento de mucho sufrimiento o algún problema muy grave, suelen acudir a terapia por ahí en otros países. Pero en Argentina está más arraigado a, nada, calidad de vida, ¿no? A acompañar, tener la posibilidad de encontrarme, de pensarme, de conocerme. Hay una diferencia bastante grande. Sí, sí, bueno, yo te cuento que la primera vez que una amiga, una profesora de español me estaba diciendo, mañana no puedo dar la clase, tengo turno con mi psicólogo. Ujú. Me asustaba, es como estaba muy preocupado porque acá en Estados Unidos no vas a sobre eso que estás haciendo terapia, porque hacer terapia acá todavía tiene sos débil o algo así. Y Claro. no como una herramienta en Argentina, vas a hacer terapia no solamente cuando estás en una crisis emocional, pero es una cosa para vivir mejor, que me parece muy interesante, ¿no? Esto con amigos, contamos que de 10 amigos, 7 iban a terapia. Y Ah, eso fue wow, un montón. sí, sí, sí. Bueno, hablamos un poco sobre la decisión. em, ¿Cómo es tomar la decisión de mudarse? Porque es algo muy emocional. eh, Fue en mi experiencia muy emocional en el momento de Ujú. decisión, prepararse para mudarse, y es un proceso, ¿no? La despedida con amigos, familia, es algo a veces muy Fuerte, difícil. fuerte, fuertísimo. Bueno, acá creo que está mi experiencia por un lado y la de otras personas. Me cuesta a veces poder separarlo, pero sí, igual creo que también difiere bastante esto de, bueno, el por qué uno migra, ¿no? Lo que veníamos hablando. Y también porque es diferente si uno dice, bueno, voy a migrar y voy a buscar un lugar para establecer mi vivir y vemos la despedida como algo más, no tan transitorio, sino como algo más permanente, en donde por ahí es más fuerte como esa primera despedida. Otra cosa es que uno diga, bueno, que es muy común hoy, este fenómeno de como de migrar por un tiempo para explorar el mundo. Ya ahí es como que es un poco más liviano esa decisión también, porque está esta posibilidad de, bueno, no sé, no es nada, es todo transitorio, me puedo volver en cualquier momento, pero igual es una decisión em, que, bueno, yo creo que para mí fue una de las más difíciles en lo personal, despedirme, ir dejando todo como mi lugar, cosas que sentía que había como construido. Em, Nada, despegarse de mi familia. A mí siempre lo cuento que una de las cuestiones que más me costó fue como despedirme de mis abuelos, que fue incluso creo lo que de algún modo retardó bastante la decisión de emigrar, porque bueno, nada, por cuestiones obvias, uno no sabe si se los va a volver a encontrar. También, bueno, lidiar con la cuestión de que no sientan que ni los estoy abandonando, ni los estoy traicionando, ni incluso me había pasado mucho con mi familia, el sentir que, bueno, como me habían ayudado a crecer bastante en un montón de cuestiones, incluso con el estudio, apoyándome y muchas cosas, que no sientan que estaba desperdiciando un poco todo lo que me habían dado. Entonces creo que, bueno, si bien esto va a depender de cada persona, hay personas que son como más impulsivas, decididas, y si, incluso si tienen que ver con una cuestión de una experiencia, quizás toman la decisión y lo procesan después. En mi caso, yo lo procesé mucho antes, o sea, fui como procesándolo con mucho tiempo a esa cuestión, tratando de dejar las cuestiones como emocionales un poco como resueltas, tranquilas, irme en paz. Así que fue todo un proceso, mucho movimiento interno. Em, y bueno, las despedidas para mí son, creo que para la mayoría de las personas son como difíciles, ¿no? Es esto. Por ahí se juega el no sé si nos vamos a volver a ver, o no sé en cuánto tiempo, o bueno, qué va a pasar con ese lugar que dejo, ¿no? Cuando me voy a seguir encontrando con esto.
que después uno se va quedando la mayoría de las veces tranquilo, pero bueno, ahí también se despiertan muchos miedos, ¿no? Que a veces uno no lo resiste. Sí, sí, sí. Y bueno, yo también escuché un poco mm, eh, cuando los jóvenes en Argentina tienen esa la necesidad o quieren eh, tener una experiencia. Yo escuchaba de gente de mi edad a veces, oh, bueno, Ujú, chicos, tienen obligación de vivir en Argentina, mejorar el país, por ujú. que salir, ¿no? O mudarse a España, Italia. Es un conflicto a veces. Sí, o sea, hay muchas opiniones con respecto a eso, como a favor y en contra, o sea, hay un montón. Hay muchos que dicen, bueno, aprovechen, salgan, disfruten, no se puede vivir en este país. Hay muchos que te vas a encontrar con eso, con ese discurso, y otros que más desde el lado, bueno, tienen un deber, por qué se van, por qué abandonan, como todo este discurso del país. Y bueno, a ver, son válidas todas las opiniones, claramente. Em, sí, un poco por ahí, como la otra vez hablábamos, creo que también está arraigado bastante a cuestiones generacionales, ¿no? O cómo se ven esto creo que generaciones de mis padres, abuelos, te diría más que nada, estaban muy como arraigados al deber, a lo que se debería hacer, a poder seguir por ahí un camino como más tradicional, ¿no? De elección de vida, de poder, bueno, estudiar, tener un trabajo, si te puedes crecer y perdurar en un mismo trabajo, mejor, porque valoran mucho la estabilidad, ¿no? También casarse, tener hijos, bueno, y por ahí la generación X, generación millennials, eh, bueno, te digo los centennials, como que van rompiendo un poco con esta vida, esto más tradicional. Y es donde aparece esto que vos decías que te llamaba la atención de los argentinos, de empezarse a preguntar un poco más en realidad. Ahí como salirse o despegarse de lo tradicional y empezar a decir, bueno, realmente sé que esto es una opción, no este caminito un poco marcado, pero ¿qué quiero? ¿Qué me hace feliz realmente? ¿Qué necesito? Y ahí, bueno, esto convive lo tradicional con esto que se empieza como a romper, como culturalmente y generacionalmente, de por ahí, bueno, convivir a veces con lo que otros piensan, que difiere de que uno piensa a veces, que también es válido, ¿no? Y así también vivimos en una sociedad en donde, bueno, cada uno piensa diferente sobre qué es la vida, qué debería ser, no cómo vivirla. Sí. Hablamos un poco sobre un fenómeno que para mí es vivir entre dos mundos. Y en mi Ujú, experiencia, sí, soy alemán en Estados Unidos, siempre me pasa lo mismo, siempre mm, pasa algo en Alemania y quiero explicar a mis amigos el por qué, y me pasa en Alemania cuando alguien está criticando al presidente Trump, y yo no soy de Trump, pero siento la necesidad de explicar un poco, bueno, tenemos que aprender un poco por qué está pasando eso. Em, ujú, duele ese sentido, estoy entre mundos. No, ujú, yo no soy alemán, tampoco soy gringo, un poco. eh, es, es, tal cual. es muy raro sentirse así a veces. Sí, sí, es muy raro, pero a la vez es como muy común en personas que migran. Em, Hay una frase que se dice, no soy ni de allá ni de acá, eh, que es como esto que vos decís, ¿no? La que mejor representa este sentimiento de la persona migrante, en donde en realidad no tiene que empezar a configurar como una nueva identidad, en donde la etiqueta de ser solamente alemán o ser solamente estadounidense como que no aplica, ¿no? Debería ponerse un nuevo nombre para este nuevo sentimiento, para esto nuevo que vas construyendo. Que incluso es parte como de un objetivo terapéutico el poder como empezar a armar eso donde uno se empieza a identificar, aunque no exista.
¿no? Esa identificación. Porque, a ver, nuestra identidad es como que está en revisión completamente en el proceso migratorio, ¿no? En muchos aspectos. Obviamente en la cuestión de con qué cultura, con qué idioma, con qué formas me identifico, pero también en cuanto a, bueno, la parte social, ¿no? Los vínculos, en la cuestión de, bueno, las tradiciones, en la cuestión profesional, todo. Creo que la cuestión migratoria es una de las pocas cosas en la vida que nos hace hacer un giro de 360 grados porque toca cada aspecto de nuestra vida y de nuestra identidad. Entonces, encontrarnos y sentirnos raros, confusos, no me hallo por mucho tiempo en nada, en un trabajo, en un grupo social, en un lugar, es totalmente normal, porque uno está en esa búsqueda. Es como, la otra vez escuché que una psicóloga lo asemejaba un poco con la adolescencia, al proceso migratorio. Y es tal cual, porque en la adolescencia hay duelos, como lo hay en el proceso migratorio, y también es como deshabitar ese cuerpo en la adolescencia, esas identificaciones de sos un niño y como niño haces tal y tal cosa, y tenés este cuerpo, y en el proceso migratorio es algo similar, ¿no? No con relación al cuerpo, pero con relación al lugar, y el empezarte a identificar o a nombrar diferente y a buscar cosas que te hagan sentir bien, donde ya nada está establecido y dicho, sino que está todo en revisión. Sí. Y hablamos un poco sobre la identidad, porque en mi caso tengo esa experiencia que existe Amt, el alemán del norte, ¿no? Sí. Un chico muy introvertido, quizás un poco Ujú, frío, y existe uno ujú. un poco más gringo con esa confianza que tienen los Bien, gringos a veces. Y ahora existe también el pequeño argentino que está armando, está haciendo incluso terapia con una psicóloga en Buenos Aires. Tengo tres identidades, me parece, un poco. Y eso es interesante, pero también es un desafío, como mm, vi así, ¿no? Como- sí, pero se representa yo creo un desafío por esto de que no tiene un nombre, ¿no? Em, y vos quizás no encontrás a alguien que diga, ok, está pasando lo mismo. Eh, es un alemán que vive en Estados Unidos y que siente también que tiene muchos aspectos argentinos, porque no existe. Porque en realidad un poco esto, las etiquetas, ¿no? O los nombres, soy de, es lo mismo que, no sé, vos me decías que eras de Racing, ¿no? Que te hiciste de Racing. Bueno, eso también te da una identidad, ¿no? Te da un sentimiento de pertenencia. Y es como, bueno, sin decir tanto, uno se empieza a imaginar quién sos, ¿no? Porque sos de Racing. Y así con un país, así con ciertos intereses, así si me decís, bueno, no sé, eso, soy de, a ver qué más puede ser, pero tengo cierta religión, soy, no sé, fanático de un grupo musical, como que nos empieza a dar identidad, ¿no? Pero en realidad es como ponernos debajo de una etiqueta o un nombre que nos hace sentir pertenecientes a un grupo, ¿no? Y que nos define con ciertas características. Lo que tiene esta experiencia que vos estás contando es que no existe, o sea, o por lo menos todavía no, salvo que la empieces a crear, como un grupo de personas alemanas que vivan en Estados Unidos y que sientan eh, esto por Argentina. Entonces eso nos hace sentir raros, ¿no? Por eso es tan aliviante también hacer grupo y hacer comunidad, incluso cuando migramos, con personas que sean de la misma nacionalidad o que, no sé, compartamos un deporte en común o que hagamos música, porque nos hace sentir parte de algo y también nos empieza a dar identidad. La identidad da estabilidad, Sí, ¿no? Es sí, sí, por sí, eso también. claro. En, en el proceso, al menos en mi experiencia también,
por muchos años después de mudarme a Estados Unidos, tenía ese proyecto en mi mente. Quiero ser el gringo más gringo, ¿no? Para encajar, Ujú, encajar bien, claro, ah, para que me acepten en la sociedad. Pero después de unos años también pasó algo en mi mente. Estaba ujú, viendo mi vida en Alemania, y estaba pensando mucho desde otro punto de vista y tenía más ujú, orgullo de mi país, de Alemania, ¿no? Me claro, pasó y unos años, quería aceptar la ciudadanía de Estados Unidos y dejaría todo en Alemania, pero después de unos años estaba viendo todo un poco más con calma, incluso tenía un orgullo de mi país con todas las cosas buenas, las cosas malas que hay, pero es un proceso también, ¿no? seguro. Y yo creo que, a ver, lo desafiante de este proceso es poder incorporar lo que nos gusta del nuevo país, pero también sin dejarlo de ser lo que somos, y también permitir que conviva, ¿no? Nuestra historia, nuestra cultura. Yo creo que nunca podría dejar de ser argentina. O sea, no, no quiero y no, y lo voy a cuidar y lo voy a cuidar en cada tradición, en cada cosa que digo, en cómo pienso, pero así todo quiero incorporar o deseo incorporar un montón de otras cosas que también me gustan, en este caso Australia, ¿no? Em, pero es ese desafío, ¿no? De poder permitir o hacer que ambas cosas convivan. Sí. Hablamos un poco sobre sentirse afuera, no solamente en el nuevo país, pero también en tu país, porque me ha pasado también sentirme, eh, no, me sentí un poco raro volver a mi país, a veces muy extranjero. A veces me dijeron, bueno, pareces muy gringo. Mm, Fue algo muy raro vivir así. No estaba sí. preparado para vivir. Ujú. Sí, ¿te pasó con tu grupo de amigos, con tu familia? Ok, sí, 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 es un proceso común. Más que nada, a ver, cuando pasó mucho tiempo, ¿no? Después de haber migrado, de ir construyendo una vida en otro lado, y en donde por ahí, bueno, las personas con las que nos vinculamos y las que quedaron, ¿no? En nuestro país por ahí siguieron caminos diferentes o nos encontramos con personas que están en ciclos vitales diferentes, con objetivos también. Entonces, eso hace que, bueno, cuanto más nos alejemos de eso, ya sea de esas personas, de ese modo de vivir, de esas tradiciones, bueno, ya menos cosas también vamos teniendo en común, ¿no? Menos cosas por ahí para hablar. No con todos, obvio, porque eso también va a depender justamente de esa cercanía que mantengamos con esas personas. Pero bueno, por ahí sí, no sé, me pasó la otra vez que fui a Argentina, como que la música actual, a mí no me conocía ninguna canción, no podía cantar ninguna, entonces en eso me sentía como, uy, qué extraño. O en mi grupo de amigos habían cambiado y algunos tenían otras parejas, por ejemplo, que no conocía, entonces bueno, también ya no había tantas cosas con algunas personas que no me conectaban o que con las que podía hablar o con las que tenía, ¿no? Experiencias, recuerdos, sino que era diferente. Entonces, sí, creo que también es todo un desafío mantener vínculos a la distancia y hay algo de esa extrañeza porque también, bueno, uno ya mira todo con otro lente, también ya se acostumbra a tener un tipo de vida y vivir de determinada forma. Y entonces, bueno, seguir conectado con algunos y seguir manteniendo, ¿no? Intereses o temas que hablar, bueno, es un desafío. Es- sí, sí, sí. Bueno, lo lindo de mm, vivir en otro país, siempre podés construir nuevos vínculos.
Eso es lo más lindo, ¿no? tal Cuando cual. uno tiene nuevos vínculos, pero también pasan cosas y eh, me acuerdo bien, desde viví en Estados Unidos 10 años, mi familia, mis amigos, y mis amigos hablaron sobre una serie en la tele. Ajá. Bueno, no fue muy profundo la conversación, pero no Ujú, tenía ni idea de qué hablaron. Y me tal cual. sentí muy afuera del contexto de la conversación y también pude ver que ellos sentían esa distancia, ¿no? A veces había un silencio, ¿no? Ni hablar. Sí, sí, sí. Y es lo mismo que vos le cuentes algo a ver, hay muchas veces que el otro se interesa, pero que le quieras contar algo que para ellos es muy lejano o le resulta difícil poder entenderlo. Y quizás en un momento o se aburren o también se sienten un poco desconectados de eso. ¿Y cómo estás cuando tenés un paciente, un cliente? eh, ¿Cómo estás trabajando con una persona que está en esa experiencia? ¿No? Como yo, medio yanqui, pero medio, ¿no? Y bueno, soy alemán, pero ahora no tengo muchos vínculos. Creo que, bueno, mucho va primero por esto, es como que hay una búsqueda de repreguntarse sobre quiénes somos, muy importante en este proceso migratorio, y es trabajar bastante, ¿no? En descubrirse, en preguntarse. Hay muchas experiencias nuevas que nos van a hablar de quiénes somos ahora. Entonces también animarnos a despegarnos de esas viejas identificaciones y empezar a abrir esto. Y también en esto de repreguntarse también se abre la pregunta, bueno, ¿con qué personas me gusta relacionarme? ¿No? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué busco en otra persona? ¿Qué me hace bien? Creo que parte del proceso migratorio también es poner en perspectiva muchas veces los vínculos que teníamos, ¿no? ¿Qué tipo de vínculos? ¿Por qué nos relacionábamos con esas personas? Digo esto aunque suene un poco fuerte, pero es un proceso bastante común que suceda porque a veces, y lo digo, no sé si pasa lo mismo en Alemania, en Estados Unidos, pero sí mucho desde del argentino que sociabiliza mucho, y que tiene muchos amigos, y claramente no todos los amigos son amigos íntimos, no, sino que acá también hay como podemos hasta categorizar, hay amigos, bueno, hay amigos del gimnasio, hay amigos del trabajo, hay amigos del club donde vamos, hay amigos del amigo, hay amigos de la pareja, hay amigos de la infancia, hay amigos de la universidad, o sea, hay muchos. Y bueno, y a veces como migrar y encontrarse un poco solo y encontrarse en decir, bueno, con qué personas sí me siento bien, con qué no, hace poner también en perspectiva esos vínculos que veníamos teniendo. Entonces, en terapia también le damos lugar a eso, como a repreguntarnos en este aspecto de nuestra identidad, qué tipos de vínculos quiero. Y bueno, ¿y cómo hago para desde este lugar, ahora sabiendo lo que quiero, cómo hago para también desarrollarlos y fortalecerlos? Sí. Otra cosa que quiero profundizar un poco es, bueno, en Argentina me gusta tanto el ritual de tomar mate con amigos. No Sí, solamente sí, beber algo, es un ritual social. sí, sí. Y, y ahora cuando estoy viajando a Alemania y siempre me pasa, veo a alguien con su termo y mate en mano y los alemanes como, ¿qué está pasando ahí? Em, ¿Hay drogas? No, es una infusión. Pero contame un poco sobre la importancia de tener rituales y mantener esos rituales para sentirte bien. Sí, muy importante, yo creo, el poder como mantener eso y es parte de esto que te decía de poder hacer que conviva esa parte nuestra en el nuevo país, ¿no? Creo que los rituales vienen a ocupar ese lugar. El juntarnos a tomar mates, el, como te contaba la otra vez, bueno, el festejar no sé, en nuestro caso en Argentina, Navidad y Año Nuevo, como de la forma que lo festejamos. ¿Qué más bueno de las comidas, hasta te digo que a veces hasta los horarios, que si bien yo creo que, bueno, muchas veces nos vamos acomodando a los horarios de otro país, pero intentamos mantener algo de lo nuestro. Creo que es eso,
los rituales y las tradiciones nos ayudan como a mantener eso, qué es lo que podemos mantener, qué es lo que podemos tomar y seguir sintiéndonos, ¿no? En mi caso Argentina, en tu caso alemán, no importa el lugar donde estamos. En mi caso también, en mi proceso fue muy interesante que por muchos años tuve como Estados Unidos como un ideal, ¿no? Todo lo mejor Mm, en Estados Unidos. Se puede cenar 24 horas, 7 días, muy locas, pero en otro momento entendí también, y lo te digo con esa expresión que me gusta tanto, que no todo es Disney, ¿no? En ese tal proceso. cual. Así es. Creo que la idealización es como es un mecanismo de defensa, y es un mecanismo de defensa ante la angustia, ¿sí? Lo que nos hace es como imaginar, como Disney, en este caso, ¿no? El país donde nos queramos ir. Como darle todo lo positivo, lo lindo, lo que nos va a permitir, y quitándole peso a los aspectos negativos, ¿no? Y es como un mecanismo que está muy común en el primer tiempo, ¿no? Del proceso migratorio, incluso antes de migrar, porque yo siempre digo que es como que el que nos da la fuerza de hacer tal movimiento, porque es un movimiento tan grande que implica tanta energía, y también tiene costos, esto que hablábamos de las despedidas, de organizar, de dejar, de empezar de nuevo. Entonces, sin un poco el mecanismo de la idealización, uno quizás no pudiera, ¿no? Tomar esa fuerza de decir, bueno, la idealización es como que nos promete algo, ¿no? Entonces nos da esa fuerza. Pero bueno, no es para siempre. Es un poco como el enamoramiento en donde se da el mismo mecanismo, ¿no? Cuando conocemos a una persona, es la mejor persona del universo. Sí, 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 Y bueno, el proceso como madurativo de tanto el enamoramiento como también de poder, el proceso migratorio, es que esta idealización se vaya cayendo, que lo empecemos a ver como más real, ¿no? A lo que sí, tenemos, sí, con sus errores, con sus debilidades, con sus aspectos no tan positivos y también con lo positivo. sí, sí, sí. Y hay otra cosa que escucho mucho cuando hablo con mis amigos, muchos jóvenes, unos que todavía viven en Italia, España, Ujú. cuando tienen una mala semana, con quilombo en la cabeza, a veces escucho eso, no puedo regresar a mi país porque eso significa un fracaso. Me veo Mm, un fracaso y también mis amigos, mis vínculos van a verme como fracaso. Regresaste. ujú. Es Sí, interesante también ese. sí, 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 se escucha bastante esto. Son como, bueno, como presiones que uno se pone también, en realidad. Porque, bueno, claramente en esta idealización y en este movimiento uno pone muchas expectativas, ¿no? En este proceso. Y muchas cosas que quiere alcanzar, objetivos que quiere lograr. Y a veces uno siente que cuando esos objetivos no los cumple, está fracasando, ¿no? O se está fallando a uno, o está fallando a otro. O bueno, a muchas personas, y esto depende cómo sea la persona, está mucho la pregunta, ¿qué va a pensar el otro de esto? ¿Qué pasa si regreso? ¿Cómo me van a ver? Yo siempre digo que acá, uno a veces cuando migra, pone como objetivos, si se quiere, más concretos, ¿no? Quiero aprender un idioma, quiero ahorrar tanto dinero, quiero vivir en tal lugar, quiero hacer una maestría. Y que esos objetivos uno los piensa desde el sillón de su casa, en su país, y dice, wow, quiero esto, quiero lo otro. Después viene la vida, ¿no? Con sus caminos, con sus planes, con sus complejidades, que uno a veces cuando planifica no los considera a todas esas cosas que pueden ir sucediendo. Pero a veces, obvio que todos tenemos días malos y a veces nos hace ver eso negro también, ¿no? Un día que no aprobé un examen, pienso que ya no sirvo para esta maestría, por ejemplo. Puede que pase. Pero también muchas veces como que valoramos nuestro proceso en relación a objetivos concretos.
Eh, y creo que a veces parte, bueno, en parte del trabajo de terapia también es poder empezar a visualizar todo ese proceso que a veces no es tan visible, o sea, a los ojos de otros, pero sí uno puede empezar a hacerlo visible y a comprenderlo y a ser más compasivo con uno. Porque cuando uno entiende el proceso migratorio, todo el esfuerzo y todas las etapas que uno tiene que ir pasando, y que quizás para hacer esa maestría, por ejemplo, uno tuvo que cambiarse de casa un montón de veces porque no, porque hay problemas habitacionales o hay dificultades para poder alquilar algo estable, y eso implicó 5 mudanzas con todo lo que lleva una mudanza, que eso implicó problemas o muchos trámites que también generan un desgaste enorme, que implicó quizás conseguir uno, dos, tres trabajos, hacer malabares con los horarios, conocer gente nueva, no aprender un idioma. Entonces hay muchas cosas que no se ven, que está detrás de a veces de algunos logros, que también es importante verlos, darle lugar y empezar a valorarlos. Y por otro lado, bueno, que sea un proceso más personal, el de valoración, creo, sin tan, porque ya tenemos la presión nuestra, ¿no? De cómo es este proceso. Si todavía tenemos que cargar con la presión externa, ¿no? De cómo nos ven, qué van a pensar, y se complejiza todo un poco. Ese proceso es un proceso muy interesante porque el desafío de volver después de muchos años, en mi caso fue bastante complicado. Tuve que irme de Estados Unidos, no pude conseguir el famoso Green Card. Mi Mm, compañía me dijo, bueno, chico, no podemos, vas a tener un trabajo en Alemania y en 6 semanas tenés que irte del país. Regresando a Alemania, a mi país, mi gente, ujú, mi ujú. idioma, todo, fue la experiencia más horrible en mi vida, porque realmente al regresar me sentí muy afuera, con nostalgia, una nostalgia tremenda, con, últimamente creo fue depresión, ¿no? Claro, Me sentí pero muy, muy mal y cada día, incluso en un fin de semana sin ánimo. A mí me gusta sí, el fútbol, tenía oportunidades de ver partidos con amigos, no, estaba no querías. en mi sofá Ujú, pensando, ¿cómo puedo regresar a Estados Unidos? ¿No? claro, porque no ¿No? había sido algo que querías, no era una decisión tuya el No, regresarte. sí. Claro, bueno, ahí está un poco. Se considera que regresar al país de origen después de haber migrado y de haber vivido mucho tiempo afuera es una segunda migración, es otro proceso migratorio, ¿no? Y acá está un poco lo que hablábamos del motivo de por qué uno migra. En tu caso, el regresar a tu país era forzado, ¿no? No era un deseo. Cambia todo, esa cuestión también. Porque tu deseo estaba en otro lado. Entonces, justamente acá no hay idealización, no hay idealización, no hay proceso que nos dé energía ni fuerza, no hay proyectos, no hay objetivos ¿no? Que te enlacen a regresar. Entonces, un poco la depresión acá también tiene sentido como en este proceso porque es como la pérdida, ¿no? De la pérdida del deseo, la pérdida de un proyecto. Está bueno también hacer una diferencia. Hoy hablábamos de esto de regresar al país. Em, y muchas personas a veces lo sienten como un fracaso, el hecho de regresar. Pero creo que está bueno por ahí despegar la cuestión de regresar con que uno esté fracasando por eso. Y por ahí pensarlo más compasivamente con uno, ¿no? Pensando por qué lo quiere hacer y que si es una elección y si así se siente como internamente, qué es lo que uno quiere, porque por ahí los proyectos que antes tenía ya no tienen sentido en la persona que uno es ahora, porque el camino para poder alcanzar esos objetivos es muy tedioso, muy difícil y uno cree que no vale la pena, o por el motivo que sea, poder como
sacarse esa mochila de decir regresar es fracasar. Regresar va a ser un éxito si uno así lo siente, ¿no? Si uno dice esta etapa la doy por cerrada, tenía que probarlo, tenía que intentarlo, o era un periodo de mi vida que quería vivir en este país, y ya está, y culminó. Porque es muy pesado, ¿no? Vivir también la vida que otros quieren o la que creemos que otros esperan de nosotros, Sí. y pagar con el propio tiempo, con la propia vida. Antonella, cuéntame un poco, bueno, yo estoy haciendo terapia ahora, porque Ujú. tengo un pequeño argentino dentro, eh, pero me parece muy, muy importante el papel de la terapia en ese proceso, porque es un proceso, Mm, ¿no? Migración, el duelo, y siempre hay un tal duelo. cual, Pasan cosas buenísimas, obviamente, también, pero tal también cual. momentos, con tristeza. Contanos un poco sobre el papel de la terapia. ¿Cómo hace la diferencia un vínculo Mm. con un psicólogo o una psicóloga? Podría hablar como 24 horas seguidas de esto, porque me apasiona y porque, no sé, confío y la verdad creo mucho en la terapia. Pero bueno, creo que la terapia es ese espacio de acompañamiento, de un lugar donde, bueno, una persona no te va a juzgar, no te va a marcar el debería ser o así tenés que hacerlo, sino que va a tratar de ayudarte a que te escuches realmente, Ujú, que puedas verte desde verte y hacer ver esto de tu identidad, estos aspectos que por ahí uno se sienta confundido, no los entiende, está en reconstrucción, a poder ser más compasivo con eso, sí, ¿no? Y a poder como validarse en todo esto, en encontrar algo de estabilidad también en medio del caos, en medio de tantos cambios, el poder entender que estos procesos que a veces uno lo vive muy en solitario, guardándose mucho, eh, o pensando que solamente a uno le pasa, en realidad son procesos que lo viven un montón de personas, que es un proceso mm, normal que así se dé, ¿no? Y por ahí, nada, desde el lado del terapeuta es como mostrarle a la otra persona también que lo que está viviendo es parte de una etapa, es parte de un proceso, que no es un bicho raro porque está sintiendo eso también. sí, sí, Eh, entonces creo que es de acompañamiento, de sostén y un espacio en donde uno puede ser uno, ¿no? sí, Eh, y, y- y nada, y que te ayuda como a conocerte mucho, y empezar a valorar y a quererte como sos también. sí, 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 es exacto. Es mi experiencia con la terapia, que es una herramienta tremenda para vivir mejor, ¿no? Porque yo repaso momentos malos, pero también momentos con alegría también. Es todo parte Seguro. de ese Mm, vínculo, ¿no? ¿Y cómo te mm, puede encontrar alguien que nos está escuchando, tiene un poco problemas en ese momento, vive en Italia, no sé qué, o España y tiene ese duelo y es, ujú. con esa soledad también? ¿Cómo puede uno conectarse con vos eh, para empezar el proceso Sí, de ya? seguro. Bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, que es antonelaoregioni.si. Ahí también está mi link, el link de WhatsApp, podemos chatear por WhatsApp, o bueno, también por Instagram. Suelo compartir bastante contenido sobre migración y también me encanta si me pueden contar sus experiencias, si pueden aportar, hacemos comunidad en eso, así que bueno, por ahí me pueden encontrar. Bueno, hermoso. Antonella, muchas Ujú. gracias por esa charla tan importante. Em, Gracias a vos. Quizás vamos a profundizar más en otro momento, pero por ahora, muchísimas gracias. Gracias a vos, un placer enorme que quieras hablar sobre estos temas. Así que cuando quieras, por acá estoy. Perfecto, muchas gracias.